¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches a todas las personas que nos están escuchando en el internet. Em, de nueva cuenta soy Rizomarx. El día de hoy decidí traer un podcast porque he de decir que suelo ponerme bastante nervioso cuando muestro mi rostro en cámara, en pantalla. Entonces considero quizá este formato más pertinente, sobre todo también para el tema que vamos a tratar hoy que, bueno, si están aquí supongo que lo habrán visto en el título o en su defecto en la miniatura, que no es más que una pequeña reflexión sobre la deformación, sobre la corrupción que aqueja tanto a la izquierda como a la derecha política hoy en día, eh, para lo cual les presento un pequeño ensayo que escribí hace unos cuantos meses por motivo eh, de la sonada crisis humanitaria que hubo en julio respectiva a La Habana y, bueno, a Cuba más bien, por lo que procedería, pero grosso modo vamos a revisar eh, el trasfondo histórico, filosófico de la izquierda y la derecha de forma crítica, ¿no? Hacia ambos sentidos. Entonces, sin más, comencemos. Hasta hace poco bancaba el comunismo. Lo creía el camino a la utopía, pero del mismo modo que Albert Camus lo hizo en su momento, veo nítidamente mi ingenuidad. A decir verdad, respecto a mi posición política, esta suele oscilar entre lo que cualquiera comúnmente o coloquialmente consideraría de centro izquierda. No obstante, soy consciente de que, como otras categorías metafísicas contemporáneas, tiene su origen en la modernidad, por lo que este dualismo antagónico me queda de ver. No sé qué creer, es lo que quiero decir. ¿Qué bases tengo para suponer que mi moralidad importa más allá de mis círculos? Es más, ¿qué importa en mis círculos? Albert Camus, como buen intelectual sensato, renunció al comunismo cuando el escándalo de los gulags azotó la reputación de la URSS. Sartre, por el contrario, sumido en su ortodoxia, lo defendió hasta que no pudo más que retractarse por su falta de congruencia, siendo que éste defendía la libertad como condición del llamado, entre comillas, ser. Hoy, tras tiempos de defender el comunismo y de imaginar a Cuba como un paraíso terrenal, como el Edén que las internacionales profesaban, lo que veo es un problema doble. El primero, que los testimonios de los cubanos y cubanas son desgarradoramente desilusionantes, pues contradicen toda expectativa de alguien hastiado de las atrocidades del capitalismo contemporáneo podría tener. Y segundo, que la fracción, entre comillas, libertaria, que no es otra cosa más que predicadores del anarcocapitalismo más maltusiano posible, instrumentalizan la crisis y los testimonios de los exiliados cubanos como si el exhibir el fracaso de un pseudomodo de producción, en este caso el socialista castrista, implicaría por antonomasia la benefactura del otro. Que el comunismo sea castrista, chavista o cualquier otro latinoamericano del siglo XXI, esté fracasando inexcusablemente ante los ojos del imperio tripolar, no significa que el capitalismo sea la utopía que merecemos. Tristemente, esta falacia por descarte, muy propia del final de la Guerra Fría, sigue vigente. Aún así, y con lo que esto implica, he de decir que, pragmáticamente y dadas las circunstancias, prefiero a día de hoy el capitalismo por sobre el socialismo, pues es menos asfixiante, aunque más desgastante. ¿Cuál es el origen de la injuria que implican estos modos de producción? Primeramente, ninguno de los dos es un modelo puro. La descripción teórica del capitalismo y del socialismo son y han diferido en su puesta en práctica. El capitalismo
ha valido de prácticas de solidaridad orgánica para sobrellevar momentos de crisis, como por ejemplo las lógicas de comercio informal y trueque realizadas con gran constancia en Latinoamérica. A su vez, han dependido de su darwinismo social en ocasiones, principalmente en países con baja natalidad que ofrecen vivienda a extranjeros. Por otro lado, el comunismo, en la URSS y en Cuba, han incurrido más bien en prácticas más similares al capitalismo de Estado. En ambos casos, comunismo y capitalismo son más cercanos que lejanos, pues tienen un origen y una lógica en común. Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant, Thomas Hobbes, Jeremy Bentham y claro, John Stuart Mill pueden ser considerados padres de la modernidad y grandes ilustrados, incluso ya en 1637 el mismo René Descartes legitimaba la modernidad europea poniendo al sujeto cognoscente como el centro del mundo y origen del mismo. Era la conciencia lo que daba origen al ser, es decir, todo aquello que tiene la peculiar característica de existir. No obstante, los criterios para establecer qué era consciente y qué no resultaron absurdos, sobre todo en contraste con los criterios del día de hoy. Estos criterios eran racistas, clasistas, machistas, etnocéntricos, eurocéntricos, falocéntricos, etcétera, ¿no? Muchos otros centrismos que no vale la pena enumerar, pero que son bien conocidos. Y solo en Europa, idéntico al mundo helénico, y todo lo que estuviera por fuera de este conjunto de hombres, no resultaban ser más que una mera cosa, lo que René Descartes llamó res extensa. Con esta premisa idealista y subjetivista, los iluministas desarrollarían sus filosofías en los campos de la política, la ética, la filosofía social, la economía, el jurismo, etc. El antes mencionado Rousseau es el nodo que da origen a las terminaciones sobre el liberalismo y el socialismo. En un inicio eran indistinguibles, quizá, por la ausencia de su puesta en práctica, pero hay que aclarar que el liberalismo y el socialismo no es lo mismo que capitalismo y comunismo, aunque se interconectan dialécticamente de un modo muy interesante que se expondrá a continuación. El socialismo y el liberalismo iban de la mano. Dada la Revolución Francesa, el socialismo y el liberalismo se oponían a la monarquía absolutista, también denominada como conservadurismo. Las monarquías serían derrocadas y eventualmente reemplazadas por modelos de gobierno de Estados-nación. No obstante, aún con consignas que prometían el bien común de toda la humanidad, que remitían a un sujeto cognoscente kantiano, sesgado por sexo, raza y clase, no desvanecían los órdenes jerárquicos de la estructura social previa. Marx vería esto y con la influencia de Hegel diagnosticó el mal que representaba no erradicar las clases sociales. No es por ser pesimista, pero identifico en esta primera conclusión de Marx una visión alarmante. No hay una estructura social sin jerarquías. Un siglo más tarde, Foucault acabaría con todo sueño de abolición de jerarquías y de ejercicio del poder al más puro estilo del anarquismo, al demostrar empíricamente que este no solo se ejerce verticalmente a partir de una figura de autoridad sobre sus gobernados, sino que también y primordialmente de forma horizontal por medio del consenso o el poder normalizador. Retomando a Hegel, este superó el paradigma del sujeto cognoscente kantiano del idealismo alemán y descentralizó al hombre como creador de la realidad, poniendo en su lugar al llamado espíritu absoluto, que al igual que el Espíritu Santo del cristianismo primitivo, remitía a la colectividad, a la comunidad y a la intersubjetividad. Es en el proyecto político donde el liberalismo y el socialismo se separan y diversifican. El liberalismo en la política se traduce en la democracia representativa para sustituir la arbitraria elección divina de los monarcas. En lo económico se traduciría en el modo de producción capitalista
que aboga más bien, por la libre asociación y el libre mercado, a pesar de que, citando a Proudhon, la propiedad sea un robo. En contraparte, el socialismo se tradujo de múltiples formas, tanto en lo político como en lo económico. Pareciera que, marcados por un psicologicismo evidente, la izquierda nació fragmentada y dogmática. La derecha, siempre pragmática, se aliaría con los vestigios de la monarquía para fortalecerse, con esto restituyendo la jerarquía de la estructura social previa a la Revolución Francesa. Esto sería uno de los primeros ejercicios que se me ocurren de aquello que el filósofo francés Gilles Deleuze habría llamado desterritorialización, que no es más que la capacidad del sistema capitalista de asimilar en su lógica los movimientos subversivos y rebeldes que originalmente ponen en riesgo su existencia. Así como la monarquía lo harían con el sindicalismo, algunos sectores del feminismo, el antirracismo y el anarquismo. El socialismo tendría 1000 caras: comunismo, comunalismo, anarquismo, sindicalismo. Más tarde el leninismo, el guevarismo, el stalinismo, el trotskismo, el marxismo académico, al cual soy más adepto y más cercano, al tener una base científica, pedagógica, el marxismo oriental, el occidental, el maoísmo, y la lista sigue y sigue. El mar de conflicto nunca cuestionó lo suficiente a los socialistas como para crear un modelo de gobernanza plausible. Dicha falta de pragmatismo persiste a día de hoy, a mi parecer, con la nueva izquierda posmoderna y marxista cultural. Y qué irónico, o cuando menos curioso, que los que abogaban por la cohesión social y la solidaridad orgánica fueran los menos orgánicos y solidarios, y que los que aborrecían el egoísmo y el individualismo de la sociedad, para ese entonces ya burguesa, fueron los que su egocentrismo y sed de saberse dueños de la verdad los condujeron a la ortodoxia más litúrgica. Bakunin y Kropotkin, los más brillantes anarquistas que recuerde, serían vetados de la Segunda Internacional por el mismo Marx. Enrique Dussel al respecto plantea que Marx tomó esta decisión junto con algunos otros dirigentes del movimiento debido al posicionamiento radical en el campo religioso, puesto que el anarquismo de Trotsky y de Bakunin, perdón, de Kropotkin y de Bakunin, era ateo, y gran parte de la cohesión del movimiento obrero partía justamente de su cosmovisión religiosa cristiana. Entonces, en cierto punto, Marx se puede decir que tuvo una legitimidad, o al menos una intención más bien, de mantener la legitimidad y la pluralidad dentro de las internacionales. No obstante, ellos se oponían a la permanencia del Estado-Nación como estructura necesaria para el proyecto ya bautizado como comunista, propiamente, optando por un camino consistente en comunas confederadas, cuya descripción concuerda con escalofriante exactitud con las propuestas gramscianas del que siglo y medio más tarde servirían como base para las resistencias políticas de diversas minorías étnicas organizadas, tales como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional o los kurdos en Kurdistán. Marx nunca defendió la permanencia del Estado, pero Lenin, Trotsky y principalmente Stalin, que fueron los artífices de llevar a la práctica el comunismo, resultante de múltiples internacionales, vieron en el Estado-Nación un instrumento efectivo para perpetuar sus posiciones de poder. Así el, entre comillas, comunismo real o comunismo o socialismo soviético, como lo llamó Herbert Marcuse, marxismo soviético, justamente en alegoría a un texto del mismo autor, bajo la excusa de erradicar la jerarquía social, por el contrario, la perpetuó. El proyecto liberal, por su lado, triunfó. Por un lado, se valieron del desarrollo tecnológico, monopolizándolo. Por otro, se aliaron con la monarquía. No sorprende que España e Inglaterra
los dos imperios más grandes de los últimos 500 años aún mantengan una familia real, a pesar de no fungir mayor rol político que uno ideologizante. Además, al contrario del mediocre neoliberalismo del siglo XX, el liberalismo original sabía que la sociedad, como fenómeno humano, era real y requería estudiarse con la precisión de la física. Al contrario que Reagan o Margaret Thatcher, que afirmaron que la sociedad no existía, los liberales fundaron la ciencia social. Al respecto, hay que decir que el cristianismo jugó una ambivalencia en la legitimación teológica y ontológica del liberalismo. Por un lado, el socialismo utópico fue fundado por pastores y curas, tal como fue el caso del propio Robert Owen, Charles Liniers y Saint-Simon. Ellos entendían al cristianismo como praxis revolucionaria y su cúspide sería la obra de Søren Kierkegaard. Sin embargo, años de cristiandad hicieron confundir a los intelectuales. Cristiandad y cristianismo no son lo mismo, así como no es lo mismo iglesia que religión. Una es la institución creada por personas, otro es un sistema de conocimiento simbólico y alegórico sumamente complejo y racional. Por otra parte, la izquierda hegeliana, así como el propio Nietzsche, vomitaron la religión y el cristianismo, confundiéndolas con la iglesia y la cristiandad. En cambio, nuevamente desterritorializando, el protestantismo adaptaría al cristianismo secularizado y fundaría una moralidad carente de nociones de lo sagrado, es decir, secularización. Weber llamaría a esto racionalización y se articularía con el desarrollo técnico de la revolución industrial, llamándole desencanto del mundo. Y sus discípulos del marxismo cultural y la escuela de Frankfurt lo llamarían razón técnico-instrumental. La iglesia se haría amiga del liberalismo y enemiga del comunismo. Nuevamente la ortodoxia izquierdista cerraría sus puertas a sí mismos. Sin embargo, ideológicamente, el liberalismo y el socialismo compartirían nociones teóricas que permiten el desarrollo de la ciencia social de la mano de la institución de la universidad y el proyecto imperialista del capitalismo, que llevó a las potencias industriales europeas y a la emergente Estados Unidos a incurrir en el criminal neocolonialismo, arrasando despiadadamente con los pueblos autóctonos en todo el mundo, cuya organización política como Radcliffe Brown y Major Fortes destacarían en African Politic Systems, era totalmente ajena a la arena europea. Este periodo fue de gran riqueza intelectual y proliferación científica. Primeramente, los proyectos políticos del liberalismo y el comunismo se encontraban incesantemente en debate. A diferencia del siglo anterior, la filosofía y la metafísica específicamente eran sustituidas por estudios e investigaciones empíricas, y su rol se relegó a un mero soporte metodológico, al menos en apariencia. En el fondo permanecían premisas injustificables que Adorno y Horkheimer más tarde desentrañarían. Adam Smith, David Ricardo, Sigmund Freud, Karl Marx, Henry Morgan, Emil Durkheim, todos estos grandes intelectuales se erguirían y buscarían dar respuesta a la condición humana alejada de la metafísica hegemónica. Curiosamente, no ver la metafísica subalterna les haría incurrir en una suerte de realismo ingenuo que tendría cura cuando en la segunda mitad del siglo XX, gente como Gregory Bateson o Gilles Deleuze retomarían a Charles Sanders Peirce, a Baruch Spinoza o a Leibniz. Dilthey dividiría las ciencias en nomotéticas e ideográficas, y de aquí la ciencia social se especializaría tanto que hacer un recuento sería una tarea enciclopédica. Pero, ¿a qué quiero llegar con este recuento? A que el falso debate entre liberalismo y comunismo está sesgado, pues uno, es parcial, pues tanto esta oposición como izquierda o derecha hablan de Europa y asumirla como propia es un obstáculo para la descolonización del pensamiento político. Y dos, comparten un origen en común y premisas ontológicas semejantes, olvidadas por los defensores de ambos bandos.
Ese origen es Rousseau, Kant y la Ilustración. Por eso hacía hincapié con Adorno y Horkheimer, porque ellos revelan en Dialéctica de la Ilustración que ambos modos de producción son resultado de la modernidad y como tales siguen la razón instrumental. Si tanto en Cuba como en la OTAN hay injurias, así como en el resto del sur global y la periferia mundial, es porque para ambos modelos la vida humana es una mera logística. Habermas pedía que la naturaleza fuera interlocutora de la humanidad y no una mera materia prima dispuesta a volverse mercancía. Así, en el siglo XX surge paulatinamente una tercera vía que resuelve con crítica, el problema de la modernidad. Paradójicamente, fue aplastado eh, por su atroz puesta en práctica, el fascismo. Heidegger advertía del olvido del ser, de la autenticidad y de la dictadura de la banalidad. Martin Heidegger, como muchos sabrán y otros no, fue un filósofo, un intelectual alemán perteneciente al partido nazi, que mucho tiempo fue director de la Universidad de Edimburgo, pero que previo al inicio del Tercer Reich y particularmente de la Segunda Guerra Mundial, renunció al partido nazi. No obstante, se hacen muchas interpretaciones de su obra poniendo de manifiesto el posible antisemitismo que entre líneas se pudiera asomar. Es muy curioso, haciendo un paréntesis, que Martin Heidegger, si no mal recuerdo, en Carta del Humanismo, habla de la destrucción de la metafísica tradicional, que es una revisión de la filosofía desde Aristóteles, y que esa palabra, justamente, destrucción de la metafísica, sería readaptada y retomada y obviamente desarrollada con mayor profundidad y vastedad por Jacques Derrida, famoso intelectual, creo que no requiere ni presentación, eh, para desarrollar el concepto justamente de deconstrucción, que hoy en día es una palabra de uso común, curiosamente siendo estandarte de la izquierda posmoderna del primer mundo, y que ignoran el origen nazi de esa categoría, ¿no? El origen fascista. No porque lo sea per se, ¿no? Sino porque en la historia de ese concepto se pueden desentrañar antítesis y polémicas en confrontación directa con posicionamientos políticos que hoy en día son estandarte, por ejemplo, de, yo que sé, del Black Lives Matter, por poner un ejemplo. Esto nada más era un pequeño paréntesis para contextualizar a Heidegger y pues, dar cuenta un poco de la ignorancia y el olvido de las tradiciones de pensamiento en la puesta en práctica de la política, ¿no? No es necesario tener un doctorado en filosofía para ser activista, obviamente, pero no está de más comprender la historia de los conceptos, ¿no? Comprender que no son sui generis, sino que se van construyendo a través de la historia y que muchas veces nos podemos llevar decepciones, ¿no? En fin, continuando. La muerte del espíritu humano ante el consumismo capitalista y el uniformaje comunista. Sin embargo, contradictoriamente, el nazismo desató el potencial destructivo de los tres proyectos cuya cumbre fue Hiroshima y Nagasaki, y con la posterior Guerra Fría y el riesgo de una apocalipsis nuclear, el error de Kant y Descartes se materializó. Pensar que el conocimiento tecnocientífico nos salvaría en sí y que lo que se conoce es una mera cosa. Sartre sería beligerante para elevar la moral, pero se perdería y Europa perdería así sus colonias cuando se independizaran, únicamente para adoptar el modelo de Estado-nación que habría llevado a Europa a esto tras 2 siglos de historia. No hay solución entre comunismo y capitalismo y es inútil posicionarse en alguno de estos dos polos o también aplica, creo yo, para la izquierda y para la derecha,
porque es querer tener la verdad con premisas mentirosas. En Cuba la lucha de clases no existe porque, como dije, todo modo de producción requiere el ejercicio de poder de una clase sobre otra, al menos hasta ahora, con excepción de las resistencias indígenas y de pequeños movimientos autónomos en resistencia. Y como bien dijo Jacques Lacan, lo que se pierde de un lado se gana de otro. Ahora yo pregunto, ¿qué o quién tiene que sufrir para que otro sea feliz? Hablando a escala global. Por este motivo prefiero el capitalismo. El socialismo sofoca, asesina o neutraliza a la disidencia. Al menos el capitalismo da espacio a pensar y a expresarse a pesar de la desterritorialización consiguiente, formando más bien que no se piense ni se escuche. En 1984, en comparación con Un Mundo Feliz, y prefiero millones de veces el segundo. Por esta razón también creo, o más bien elijo creer, en la conducta individual como forma de proceder en la acción, porque si bien la acción individual no resuelve, ni nunca resolverá, jamás, problemas sociales sistémicos, estructurales e incluso a escala global como lo son la violencia de género, la destrucción de la biosfera y de las condiciones de vida en este planeta, la terrible marginación social y precarización de la vida, considero que es el único camino que es capaz de eludir la práctica de la coerción y el autoritarismo totalitario. Por el contrario, las voluntades individuales que dan origen a la dinámica social por medio de su enfrentamiento son también capaces de unirse legítimamente en una voluntad común, que bien puede llamarse Espíritu Santo o el pueblo. Así es como esta absurda oposición de antagonismos quedaría resuelta en síntesis. Cuba no existe, el pueblo cubano sí, y sus voluntades se fusionan en buscar un cambio social que les garantice una vida digna. El gobierno corrupto, por más de izquierda que sea, se opone, reprime y desaparece. Lo mismo pasa en el mundo capitalista y en ninguna de las zonas esas medidas dejan de ser deplorables, solo que en la búsqueda por el origen es donde creo que se pueden dar respuestas. Este fue un somero ejercicio cronológico, no tengo una respuesta final ni concluyente y realmente no es una posición final y definitiva, ¿no? Siempre hay que estar dispuestos a cambiar de opinión. Simplemente es una reflexión y una conclusión a la que llegué. Así que no importa mucho el insignificante fantasma que con doble moral condena a la derecha y no a la izquierda, aunque ambas sean la antítesis por antonomasia de la política occidental. Debería indagar más a posteriori, pero por ahora estoy conforme con el resultado. En fin, eso fue todo por el día de hoy. Espero que les guste, espero que compartan, espero que comenten, que se suscriban, por favor. Dejen sus opiniones, siempre con el respeto. Quien no respete, pues se va a ir bloqueado. Espero que tenga más o menos éxito este podcast. Este podcast es el primero que hago y espero que este formato resulte para bien, como una forma más eficaz de comunicar un mensaje. Y en fin, que tengan un feliz día cuando sea que escuchen esto. Yo soy Rizomarx y en fin, Saracotoyo.